Listo. Partimos la clase número 2. Como les mencioné hace un ratito, en la clase número 1 vimos el artículo de opinión, sus características, vimos un análisis, luego vino una retroalimentación y ahora en esta clase número 2 nos vamos a centrar en algunos conceptos propios de lo que es la argumentación, no solamente la estructura interna que ustedes ya la conocen, por lo tanto no lo vamos a volver a retomar, sino que nos vamos a centrar en los contraargumentos, ya que no todas las personas están de acuerdo en un tema, y eso es algo obvio, ¿ya? Si a alguien, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate, a alguien no le va a gustar, y necesitamos entonces aquí estos contraargumentos para también argumentar que no están de acuerdo, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día, contraargumentos, refutación y concesión, que son conceptos nuevos, y que nos van a ayudar en esta argumentación. Así que vamos a partir compartiendo pantalla para leer un pequeño texto que yo se los voy a leer y vamos a comentar, porque son dos preguntas y aquí es la idea que ya empecemos a contraargumentar si están de acuerdo o no con este pequeño texto. Compartimos y ahí estaría, ¿ya? Primero, o antes que todo, lo principal es nuestro objetivo. Espérame un poquito, que no me deja compartir la pantalla. Problemas técnicos. Ya. Ahí sí. Tenemos nuestro objetivo principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Va a ser profundizar en conceptos propios de la argumentación para confeccionar textos con distintas secuencias. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hoy día necesitamos saber unos conceptos de la argumentación, más de lo que es la estructura interna, que eso ustedes ya lo manejan, y luego vamos a crear textos que va a quedar una tarea pendiente para revisarla en la próxima clase, o si alcanzamos hoy día sería genial, así ustedes no tienen que hacer nada más en su casa. Así que lo que vamos a ver hoy día, aquí está como título, que son argumentos, contraargumentos, refutación y concesión. Quizás esos nombrecitos que están ahí no los conocemos, pero por medio de un texto vamos a conocerlo, ¿ya? Voy a aceptar a algunos compañeros que están esperando. Listo. Ya, partimos entonces con este texto. No se anota, solamente hay que poner atención. Dice, opiniones confrontadas. ¿Es la televisión un aporte a la educación de los niños? ¿Debe prohibirse la venta de comida chatarra en los colegios? Seguramente, si estas preguntas se plantearan en tu curso, surgirían distintas opiniones y cada uno daría razones para respaldar su visión. Esto ocurre con los temas polémicos, es decir, que admiten diferentes puntos de vista y son la base de la argumentación. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos preguntas que nos va a llevar a hacer algo confrontacional. Algunas personas sí están de acuerdo en que se venda comida chatarra y otras no, y otros sí dicen que la televisión es un aporte para la educación y otros no, ¿ya? Cuando dos o más individuos no opinan lo mismo, se dice que sostienen posturas divergentes. Si tenemos la intención de convencer a otro de lo que estamos diciendo, el modo de lograrlo es mediante un discurso argumentativo. De esta manera, la argumentación es intentar convencer a otros por medio de una serie de razonamientos que apuntan a reforzar nuestro punto de vista. ¿Qué quiere llegar esto como discurso argumentativo? Que nosotros quizás no estamos de acuerdo con estos temas principales que está aquí en la primera línea y necesitamos argumentar para que las demás personas nos crean o convencer al resto, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a hacer una especie de mini debate con las personas que están conectadas. Su opinión, ¿es la televisión un aporte a la educación de los niños? Entonces aquí algunos me van a decir que sí y otros que no, y esa es la idea de tener estas opiniones confrontadas. Entonces yo les voy a preguntar a, por ejemplo, Sofía Valverde, que se viene conectando, parece. ¿Está de acuerdo que la televisión es un aporte a la educación de los niños?
La Sofía. Hola, ¿me pregunta a mí? Yo le pregunté a usted, ¿cuál es su opinión respecto a la primera pregunta? ¿Es la televisión un aporte a la educación de los niños? Depende. Dígame, su argumento. Depende de lo que estén viendo en la televisión. Si están viendo algo informativo, o yo que sí, pero si se dedican solamente a ver monitos y cosas así, no van a aprender nada. Ya, por lo tanto ahí depende el tema, porque si, como usted dice, si ven bonito no van a aprender nada. Mati, ¿usted qué opinión tiene respecto a la primera pregunta? Yo, profe, Y que sí, porque si ven programas educativos, se aprenden, pues. ya, si dan programas educativos, sí van a aprender. Por lo tanto, ya tenemos dos respuestas afirmativas. ¿Alguien que está en contra de esta pregunta? ¿Es la televisión un aporte a la educación de los niños? William, ¿usted qué opina? ¿Qué? ¿Qué opina respecto a la primera pregunta? ¿Si la televisión aporta o no a los niños? Aporta, vos. Porque igual como dicen mis compañeros que depende de lo que estén transmitiendo, lo que vean, pues. Ya, depende de lo que vean y lo que esté transmitiendo. Entonces, todos llegamos a la conclusión de que sí sería un aporte. O alguien de los participantes me dice que no es un aporte, o todos están de acuerdo. Parece No mucho, yo. ¿Quién es yo? María Jesús Ahumada. Ya. ¿Por qué me dice que no es mucho? Porque a veces hasta en las noticias dan información falsa, entonces encuentro que, que es preferible que se informen mejor los niños, así como en casa, la opinión de los papás. Ya. Por lo Qué tanto, bueno. ya no todas las personas estarían de acuerdo y eso sería una contraargumentación, ya que no están de acuerdo con lo que dijeron los demás compañeros. Así que, Profe, dígame, pero, ¿cómo se llama? Así, solamente en la tele, así como programas así nacionales, todas esas cosas, o YouTube, esas cosas así. todo lo que se ve en la televisión, Porque los Smart TV también se pueden ver, Netflix, YouTube, todo eso. sí, pues, ahí abarca muchas cosas. Así que ahí tendríamos que tener una opinión más amplia, ¿ya? Ah, entonces no, pues. Entonces no. Entonces ahí solo depende de su argumentación. La segunda, ¿debe prohibirse la venta de comida chatarra en los colegios? ¿Se debe prohibir o no? No, No se debe prohibir. no, ¿Por qué razón? porque igual su engañito de vez en cuando nace mal. Ya, usted dice que un engañito de vez en cuando no hace mal. Muy bien. Entonces ahí solo depende de la confianza que tienen también los papás de entregarle el dinero y saber si el hijo va a responder todos los días en comprar algo o no. Entonces un engañito no hace mal. Ya, ahí tenemos un argumento. Micael, ¿qué piensa usted? ¿Debe prohibirse? Profe, corresponde. Ah, sí, se debe prohibir la comida chatarra en los colegios. Sí. Bueno, profe, yo pienso que no debería prohibirse, profe, pero hay que cuidarnos mucho porque a largo plazo eso se vuelve una adicción y nos perjudica la salud. Hay que recordar siempre, profe, que todo es bueno siempre y cuando nosotros mismos nos controlemos, porque si no, en un futuro veremos cómo se perjudica nuestra salud. Ya, por lo tanto, ahí usted me está dando unos argumentos que solo nos indican en base a nuestra salud. Ya, así que estaríamos bien y ahí Pero tendríamos... es que por eso, po, porque todo en exceso hace mal, pues, pero si se mide, no, pues no hace mal. Bien, si se miden, no, pero todo en exceso, todo lo estaría malo, ¿ya? Así que ahí tendríamos opiniones diversas, quizá algunas confrontacionales, pero necesitamos un argumento y para eso es lo que va a ser esta clase, para que la persona que no esté a favor tenga sus argumentos también sólidos y la otra persona no se lo coma, por así decirlo, con su argumento, ¿ya? Así que tenemos aquí toda argumentación tiene un tema, ¿ya? Y en este tema va a presentar una tesis, sus argumentos,
base, garantía y respaldo, que pertenece a la estructura interna, ¿cierto? Que eso ya lo manejamos. Y es todo lo que nosotros al momento de escribir expresamos con argumento, al momento de expresarnos tenemos argumento, y este tema de aquí ya lo manejamos al 100%. Pero ahora nos tenemos que centrar en este lado, ¿ya? Que no todas las personas tienen su argumento bien definido y va a presentar una contratesis. Por ejemplo, si yo digo no fumar, la otra persona me va a decir sí fumar y me tiene que dar sus contraargumentos. Luego existe una refutación, que es lo que vamos a ver a continuación, de qué es lo que es, y lo sigue con una base, una garantía y un respaldo, ¿ya? Por lo tanto, todo texto argumentativo tiene que presentar un tema, sí o sí, y luego se va a dividir como una estructura interna o también con una contratesis, que esto es lo que nos vamos a centrar hoy día. Para eso tenemos otro pequeño texto aquí, que son argumentos y contraargumentos, que nos dice que el texto argumentativo consiste en manifestar una opinión sobre un tema polémico, ¿cierto? Eso ya lo manejamos, que para poder argumentar necesitamos un tema polémico con el fin de persuadir al receptor para que concuerde con ella. La postura que defiende el emisor se denomina tesis y, por supuesto, sus argumentos, que son todas las razones que entrega y respalda para persuadir al interlocutor. Entonces, eso, primer texto, La base. son argumentos. ¿Cómo se elabora una argumentación? Y de aquí hay que poner 1000 ojos, porque de aquí parte ya la materia, porque de aquí para arriba era en base a lo que es la estructura interna, que no lo vamos a volver a repetir, que ustedes ya manejan. La argumentación se divide en dos procedimientos, y aquí es cuando ya empezamos a confundir un poquito a los alumnos. Se divide en la argumentación secuencial y la argumentación dialéctica. Esta argumentación secuencial se expone una sola tesis sobre un tema y una serie de argumentos que la apoyan. ¿Ya? Es como una pequeña estructura interna. Tenemos el tema principal, que por ejemplo va a ser sí a la adopción de perritos callejeros. Ese es nuestro tema. Y ahora tenemos que defenderla por medio de una tesis y sus argumentos. Entonces, tema, tesis y argumento. En cambio, la argumentación dialéctica se presenta una tesis, una serie de argumentos que la respaldan y además los posibles contraargumentos. Ya es como decir a lo buen chileno como un pájaro de mal agüero. Sí se puede hacer algo, pero siempre están los contras. Es que si hacemos algo podría pasar esto. Y esto sería como un contraargumento, que siempre hay que tener las dos partes. Que sí podría, pero a la vez no podría resultar. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que se oponen a un punto de vista del emisor. Entonces algunos me pueden decir, ¿y qué me interesa a mí los perros callejeros? ¿Ya? Entonces ahí no está a favor de nuestra tesis. Entonces en eso se basa lo que es la argumentación dialéctica, que lo vamos a ver ahora. Aquí en la argumentación secuencial, que fue lo primero que vimos, se divide en un orden inductivo y deductivo, que esto yo sé que ustedes lo vieron el año pasado. Esto es al momento de escribir o también al momento de hacerlo de manera oral. ¿Qué se hace aquí? Se presentan los argumentos y luego la tesis. En un buen chileno, es decir, todo el chamullo que uno tiene, y al final, en las últimas líneas, uno va a decir la tesis que necesita argumentar. ¿Ya? Entonces uno da toda la explicación y luego al final, en las últimas líneas, expresa su tesis. En cambio, el orden deductivo se presenta la tesis al comienzo y ahí vienen todos los argumentos. Y aquí podemos identificar a las personas cuando son más científicas y cuando son más humanistas. Porque las científicas solamente dicen el tema y luego dan un pequeño argumento, que sería eso deductivo. Por ejemplo, no a la matanza de animales, y luego dan sus argumentos en un texto pequeño. En cambio, las personas que son humanistas, la que le gusta más la lectura, o eligen el lado más humanista, como les dije, nos gusta más el chamullo, la explicación, y al final viene nuestra respuesta clave, que sería la tesis.
Eso sería un orden inductivo. Por ejemplo, yo me considero una persona más inductiva, que al momento de revisar pruebas, me gusta que los alumnos me den sus argumentos y al final me den la respuesta final, que sería la tesis, ¿ya? Entonces, quizás por eso no tienen el mayor grado de puntaje en las pruebas o en las guías, porque ustedes son como muy directos. ¿Qué sería eso? Deductivo. Dicen la respuesta y luego me dicen un pequeño fundamento. Entonces a mí me gustaría que ustedes actuaran de esta manera, inductiva. Sí, pero profe, por ejemplo, en eso se va a basar de cada persona y cómo le hayan enseñado, porque, por ejemplo, si a uno siempre le han enseñado a dar su respuesta, por ejemplo, de sí o no, apoyo esto, y después siempre te hacen dar el por qué. Entonces, porque, no sé, apoyo que se recojan perritos de las calles, ¿por qué? Porque, no sé, todos merecen un hogar. Entonces, como ya una costumbre de tener que argumentar así y hablar, explicar a lo que opino así, en vez de, por ejemplo, decir, yo creo que todo merece un hogar, tanto, así que por lo cual deberíamos adoptar un perrito callejero. Entonces, igual depende de cómo se le haya puesto a cada uno, cómo argumentar o opinar lo que sienta. Sí, pues, completamente de acuerdo, Paz. Depende de la persona y también cómo le han enseñado a uno, ¿ya? Por eso yo digo que en mi caso a mí me han enseñado que siempre tengo que dar hartos argumentos para llegar a una conclusión que sería la tesis. Pero hay otras personas que se van directamente a la respuesta y ahí dan un fundamento que sería como el por qué, como me dice usted. Así que no está Profe, malo, ¿ya? Por si acaso, dígame. pero ahí usted está mal porque entonces nos baja puntos porque nosotros no argumentamos, pero sí tenemos la respuesta correcta. No, no es que les baje puntos, solamente que les faltan más argumentos. Pero, por ejemplo, si ocupan el deductivo, igual está bien, porque me está diciendo la respuesta, pero de ahí viene su argumento. Entonces, esa es una opción que ustedes tienen. Dar argumento y después la respuesta final, o la respuesta y después argumento. Así que no está malo. Y no es porque le esté bajando puntos, sino solamente es que yo me considero más así. Pero no es porque ustedes lo hagan de manera deductiva, está mala. Al contrario, está bien igual, ¿ya? Así que es una opinión y es lo que estamos actuando hoy día como objetivo, ¿ves? Yo le digo mi opinión y usted me está diciendo, no, pues, es esta cosa. Y eso es lo que vale como contraargumentación. Y ahí estamos aplicando directamente la materia, ¿ves? En pequeños ejemplos sencillos se aplican lo que es la contraargumentación, ¿ya? Entonces aquí tendríamos la argumentación secuencial que se divide entonces en estos dos. Como les dije, argumento y tesis, y el otro es al revés. En cambio, la argumentación dialéctica, tenemos una presentación del tema, luego viene su tesis, una contratesis, que es como, sí, pero hay personas que deberían estar a favor, otras no, luego la demostración de eso, una conclusión, y en la demostración tenemos un cuerpo argumentativo, que es tesis, base, garantía y respaldo. Por lo tanto, esta argumentación dialéctica es mucho más extensa, ¿ya? Si yo les pidiera hacer un texto dialéctico, tiene que ser mucho más detallado, tiene que tener tesis y contratesis, en cambio la otra, la secuencial, no, solamente es más simple. Así que aquí hay que tener un poquito más de ojo al momento de leer un texto, porque sí les va a aparecer la tesis, pero también les va a aparecer la contratesis. Y no van a aparecer juntitas, sino que pueden aparecer al comienzo y la otra al final. Así que hay que tener mucho cuidado con la dialéctica, ¿ya? Así que ahí tenemos la diferencia entre la secuencial y la dialéctica, y esta no tiene más subdivisiones como lo que fue la otra, ¿ya? Recuerden, voy a volver atrás, que la secuencial se dividía en estos dos, en cambio la dialéctica no se divide en nada más, porque se compone de una argumentación más extensa, ¿ya? Eso sería la dialéctica. Vemos ahora qué son los contraargumentos, que es lo que mismo se mencionó ahora en clase, cuando yo les dije una cosa y ustedes me salieron con sus propios argumentos, y eso estaría bien. Siempre que elaboremos una argumentación, debemos tener presente que existen posturas que se oponen a la nuestra. En esto reside el carácter dialógico de la argumentación,
pues se entiende que en todo discurso argumentativo se establece una discusión entre diferentes puntos de vista. Cuando uno se junta con un grupo de amigos o en un mismo grupo de curso, no todos están de acuerdo con algo. Y ahí viene lo que es la contraargumentación, pero siempre hay que decir el por qué. No decir, no, que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no? No. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, siempre con sus argumentos. Aquí tenemos un ejemplo, no se anota nada, simplemente es para ir viendo, y nos va diciendo, identificando algunas cositas. Y tal vez lo mejor que podría hacer la educación formal por nosotros es ayudarnos a desconfiar de lo que sabemos, darnos instrumentos para avanzar en la sustitución de conocimientos. ¿Qué sería esto de aquí? Argumento del autor, que respalda la importancia de despertar el interés por aprender a los alumnos. Nosotros estos tipos de argumentos los vimos en la primera unidad y ahora lo estamos aplicando entonces como tipos de argumentos. Luego viene el contraargumento. Entonces aquí tendríamos la tesis, por así decirlo, principal, y ahora viene como una pequeña queja al texto. Pero, ¿estará dispuesto un joven a pagar por un modelo educativo que en vez de convencerlo de que sabe, lo convenza de que no sabe? Posiblemente no, pero entonces llegamos a uno de los secretos del asunto. Por lo tanto, aquí tiene una opinión, pero también se va por el otro punto de que no todas las personas tienen para pagar, por ejemplo, de manera estudiantil, y dice que las personas preferirán pagar por un sistema más concreto y con respuestas en vez de hacerlo por uno que los someta a las incertidumbres. ¿Ya? Así que ahí tenemos ese ejemplo. Seguimos con el texto. Claro que la escuela puede darnos conocimientos y destrezas, pero a ello no lo llamaremos en sentido estricto educación, sino adiestramiento. Y claro que es necesario que nos adiestren. Luego viene una refutación, que es lo que vamos a ver ahora, pero mientras la educación siga siendo solo búsqueda del saber personal o de la destreza personal, todavía no habremos encontrado el secreto de la armonía social, porque para ello no necesitamos técnicos ni operarios, sino ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que es una refutación? Desacredita el modelo educativo que solo busca adiestrar a las personas señalando que éste necesita un cambio para poder potenciar a ciudadanos que sean capaces de plantear cuestionamientos. Entonces, en este pequeño fragmento, que el texto es mucho más largo, tenemos nuestro argumento, pero también existe un contraargumento que tiene que ser sólido con sus argumentos también. Luego viene un pequeño relleno y tenemos una refutación. Entonces nos vamos a centrar en qué es lo que es esta palabrita, ¿ya? Entonces esto es solamente un ejemplo. Entonces no deberían existir mayores complicaciones. Tenemos estas palabras clave, que lo que es concesión y refutación dentro de lo que es la argumentación. En el esquema anterior, o sea, en los párrafitos que leímos, el autor introduce un posible contraargumento y luego busca demostrar su invalidez. Esto último es un procedimiento que se conoce como refutación y suele combinarse con otro llamado concesión. Entonces aquí esto ustedes lo van a notar porque es importante, son conceptos nuevos que está relacionado con lo que es la argumentación. ¿Qué es lo que es concesión? Se acepta parcialmente el argumento contrario, pero se limita su fuerza argumentativa. Es decir, bueno, sí, acepto cualquier tema que se esté hablando, pero siempre su fuerza argumentativa, su argumentación va a ser más débil, no tiene un mayor apoyo. Y la refutación, el autor contradice el contraargumento y busca demostrar su invalidez. De esta manera resta credibilidad a las posturas contrarias y fortalece su tesis. Ya, por lo tanto, hay que tener claro ahí que va a contradecir el argumento, pero busca demostrar también lo que es inválido para el texto. ¿Me escuchan? En este momento todos ustedes van a ser hackeados, hijos de puta, todos ustedes serán hackeados. En este momento, profesora, su cuenta bancaria será hackeada, y su computadora vieja, culia vieja, paloma, culia vieja, vieja.
¿Quién fue eso? ¿Quién es el chistoso? ¿Quién puso Me cae música ahí? Que se haga responsable, que queda todo grabado. ¿Nadie? ¿William, usted no? Que aquí me marcan las personas que me quieren hablar o presentar un audio, algo, ¿ya? Y queda todo aquí registrado por si acaso. Ya, La Paz me está hablando de que quería volver a la diapo anterior. ¿Cuál era esa diapo? Si puedo volver, ¿ya? Profe, elimina el tiro nomás. Era la que estaba antes del texto con colores, donde salía la contraargumentación, la que estaba antes. Ya, vuelvo al tiro. William, usted me estaba hablando. Que elimina el tiro, el chistoso ese. Po. Creo que se volvió a meter alguien más. No, es que aquí, bueno, vamos a salir un poquito de la clase. Cada vez que alguien quiere hablar, se me marca el cuadrito, ¿ya? Entonces se reconoce quién es, por si acaso. ¿Ya? Entonces la idea de que si alguien quiere aprender, que esté en la clase, si no, que se retire y después lo hablamos directamente. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Porque no es solamente el lenguaje, también está pasando en matemáticas. Por favor, más respeto a los compañeros que quieren aprender. Ya, porque esto después no solamente les sirve ahora que están en cuarto, sino que más adelante, si se dan cuenta, los mismos ministros, los del Senado y todo eso, ocupan lo que es la argumentación, y gracias a eso los demás chilenos pueden aceptar, en este caso, lo que es el 10%. Entonces, ustedes si quieren convertirse en abogado o en cualquier persona que esté relacionado con lo que es la argumentación, esto les sirve bastante. ¿Ya? Así que respeto a sus compañeros y a mí, por supuesto, porque si no vamos a entrar en un área de investigación en el colegio y no es la idea. Así que para que no salgamos del tema, ¿ya? Vamos a volver porque una compañera me pidió una diapo. Usted me dice, Paz, porque esta de acá, ¿o no? Esa. Ya. Esa. Entonces ahí estamos viendo lo que era los contraargumentos, que no todas las personas están de acuerdo. Siempre hay alguien que dice, no me gustaría hacer esto, o siempre hay alguien que está en contra de todo, sobre todo en los cursos, ¿ya? Entonces, esa es la idea de que siempre exista una persona que contraargumente, pero no por eso va a estar malo, ¿ya? Siempre es necesario saber la opinión del resto. Entonces teníamos eso como contraargumento, y luego vimos el texto que está marcado con colores, que identifica lo que es refutación, contraargumento y la tesis principal. ¿Estamos bien con eso? Gracias, profe. Ya. Entonces ahí está el texto que leí y está identificado con colores. Contraargumento, y ustedes pueden identificar aquí en la tesis principal. Y luego dice un pequeño contraargumento. Y posiblemente ahora una refutación. Que lo que vimos acá. Esto es lo principal y es pregunta de prueba. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre concesión y refutación? ¿En qué momento se ve en un texto? ¿Cómo se puede aplicar? Entonces aquí la concesión sí se acepta un argumento, pero limita su fuerza argumentativa, que no responde a mayores. Es una pequeña desilusión al texto, por así decirlo. Y la refutación, entonces, el autor contradice el argumento y busca demostrar su invalidez. Luego lo vamos a ver en otro texto, que está aquí. Sí, no es tanta la materia, sino que es identificarlo en textos y, por supuesto, crearlos. Profe, Dígame. ¿por qué no lo coloca en forma de diapositiva? Vamos a ver, es que a veces no me resulta, por eso no lo hago. Ah, ¿Ahí? no. Ah, sí, carga. Ya, ahí seguro. Sí, que el otro día lo intenté y me lo dejó visto nomás. ¿Ya? Así que ahí tenemos lo que es concesión y refutación. Vamos a ver entonces otro fragmento. Ya, dice, yo no dudo que todos aspiramos, sino a ser los mejores, por lo menos a ser excelentes en nuestros respectivos oficios.
A eso se lo llama en la jerga moderna ser competentes, con lo cual ya se introduce el criterio de rivalidad como el más importante en el proceso de formación. Eso sería una concesión. Se acepta parcialmente el contraargumento. Está aceptando, pero nos da mejores argumentos a decir que no. Luego seguimos acá. No digo que esté mal. A lo mejor los seres humanos solo avanzamos a través de la rivalidad. Pero estoy seguro de que los demás fracasen pueden ser muy reconfortante para los triunfadores, pero suele ser muy deprimente para todos los demás. No estoy muy seguro de que no sea un semillero de resentimientos. Entonces aquí, en este texto que está morado, o lila, fundamenta la invalidez del contraargumento. Entonces, en un texto, ustedes lo van a leer y sí van a identificar tesis, base, garantía y respaldo, que eso ya lo manejan y lo hacen bastante bien, pero ahora se nos suma lo que es una concesión, refutación y contraargumentos, ¿ya? Entonces, en la próxima guía, porque esta semana ustedes no hacen guía, les voy a colocar un texto y ahí ustedes van a tener que reconocer, ¿ya? Entonces, eso no se anota, solamente es para ir viendo las diferencias. Vamos a volver un poquito atrás para tener en cuenta lo que es concesión y refutación, de que sí hay un argumento, pero no es muy sólido, y el otro se contradice en el argumento. Refutación. Vuelvo atrás, el pequeño texto, ese contraargumento donde no todas las personas están de acuerdo en algo. Y esto es lo que me interesa que se aprendan, no como esquema, para que ustedes lo copien después en una prueba, sino que es lo que tienen que aplicar en un texto, lo que es la argumentación dialéctica. Presentación de su tema, su tesis principal, luego un contratesis, pequeñas palabras, tampoco es un texto gigante, una demostración de su contratesis y una conclusión, ¿ya? Sí o sí tiene que tener ese esquema. Volvemos un poquito atrás también. Esto que no se le olvide, que la argumentación secuencial se divide en dos, inductivo y deductivo, presentan argumentos y tesis y argumentos. Entonces estamos recapitulando lo que hemos visto. Y aquí tenemos entonces lo que era la secuencial y la dialéctica, que primero se presenta la tesis y luego la serie de argumentos, y en la dialéctica se presentan los argumentos y al final va la tesis. Ya es al revés. Por lo tanto, hoy día, como curso, y para que se ayuden también, vamos a hacer esto, y así no lo hacen después cuando ya termine la clase. Confeccionar un texto argumentativo breve, ¿ya? Muy pequeño. El tema es libre. Ustedes van a elegir un tema que sea polémico. Sí o sí tiene que ser polémico. Una argumentación dialéctica, por lo tanto tiene que tener presentación, tesis, contratesis, y ahí viene el otro esquema que viene después con la conclusión y sus argumentos. También tiene que poseer una refutación, también breve, y esto lo vamos a revisar en la próxima clase, porque la próxima clase es de retroalimentación a esta materia. Por lo tanto, si ustedes no alcanzan a escribir, la idea es que volvamos a retomar en la próxima clase. Pero si alguien ya es más eficaz en hacer sus actividades, lo puede hacer de manera oral, así expresándomelo ahora, o de manera escrita y ahí lo pueden leer, ¿ya? Así que esta es la actividad que tenemos para esta clase, un texto pequeño, tema libre, argumentación dialéctica y que posee una refutación. Y la idea, por supuesto, que quede claro el concepto de concesión y refutación. Y esto voy a hacer ahí, para verlo un poquito más. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Profe? Dígame. ¿Puedo hacer la actividad así como una... No, soy sutra. No, y aparte que las cabras son sutra, igual están acostumbrados uno. Uno es sutra, yo soy como Junior Playboy, una cosa así. Uno que trabajo, con los chicos, chiquito la zorra. Ya, creo que ya Aquí no le hago, tú lo haces en la frente, tú lo haces en la boca, tú lo haces en el ojo, peor en la oreja. Oye,
Córtala. Me gusta que me den, que me caguen, yo las meo, las cago, cuando ando con diarrea full. Yo le estoy pidiendo ahora dialéctica, ¿ya? Lo estoy complicando un poquito. No se lo estoy haciendo tan fácil, ¿ya? Entonces, por eso, ahí dice argumentación dialéctica. El tema es libre, por lo tanto, ahí ustedes pueden expresar todo lo que quieran, pero sí o sí tiene que tener esta estructura y, por supuesto, esta refutación. Así que si alguien ya partió escribiendo, la idea es que vaya comentando con sus compañeros, o me lo envía después por correo si es que no quiere esperar hasta la próxima clase para que podamos revisarlo, o yo se lo reviso y se lo reenvío, y la idea de que ustedes siempre tengan ese respaldo de que yo sí reviso las cosas y los vamos a ir mejorando. Porque si alguien me puede mandar algo y está malo, yo le digo, no, tiene que hacerlo de nuevo, se equivocó en esto, y lo volvemos a retomar en la clase del 4 de agosto. ¿Ya? Así que esa es la actividad. Parece que ahora no lo vamos a hacer porque no es llegar y crear un texto. Tienen que pensar el tema, buscar sus contraargumentos. Así que me gustaría saber si tienen alguna duda, o entre todos vamos a ir haciendo un resumen también. Sergio, usted está levantando la mano. Profe, ¿me puede mandar el Power que está viendo ahora en la clase? Ya, se lo envío a su correo y también he subido a la clase virtual. Ya, así que mañana yo creo que puede aparecer. Gracias. Ya, si hay cualquier cosita, se lo mando al correo, o si no pueden, va a aparecer en YouTube. Ya, y también se están perjudicando si salen ruidos molestos porque aparecen en las redes sociales, así que hay que tener cuidado. Ya, entonces vamos a ir resumiendo, porque la actividad va a quedar ahí pendiente. Vamos a ir para acá. Profesora, Dígame. una pregunta, ¿esa es la actividad de la semana subsiguiente? Y lo vamos a revisar en la próxima clase. Entonces, Pero, o sea, me refiero, acuérdese que te dijo que esta semana no iba a haber guía. ya, que no le O sea, ¿esta sería como una guía o solo una actividad en clase? No, solo una actividad de clase, no es con nota, ¿no? Es solamente actividades de clase para ir viendo si entendieron, si comprendieron este concepto nuevo, pero no es con nota, solamente son actividades para ir después más adelante, que no se equivoquen, ¿ya? Así que hagan su actividad, me la envían o la revisamos en la próxima clase, pero la idea es de que vayan ejercitando actividades que se vayan haciendo en clase, ¿ya? Así que vamos a ir haciendo el resumen general, y yo le pregunto a Paz Chandía, con sus palabritas, ¿qué es lo que es una contraargumentación? Es cuando una persona da una argumentación sobre un tema y puede llegar otra persona, esa misma persona, dando una opinión distinta, totalmente diferente a la opinión que se estaba dando desde un principio, y así se abre una... ¿Cómo se llama esto? Se abre una argumentación así, un debate. Ya, se puede abrir un debate, sí o sí. O como alguien no está de acuerdo con lo que se dice, sí se puede implementar un debate. Así que eso sería un contraargumento, no estar de acuerdo con la tesis principal. Ya. Ahora le voy a preguntar a Micael, la diferencia entre secuencial y dialéctica, ¿cuál era? Bueno, profe, que en la argumentación secuencial es solamente una tesis. Es solamente una tesis y una sola tesis y una argumentación en que se le apoya. Ya. Y la diferencia con la dialéctica es que también es una tesis y es una argumentación que respalda sus argumentos. Para eso, pues, profe, esa es la diferencia entre dialéctica y secuencial. Ya, ahí tenemos entonces la diferencia. Le pregunto ahora a Gonzalo, si es que está por ahí, si la secuencial, ¿en qué se divide? Hola, profe.
Hola. ¿En qué se divide la argumentación secuencial? ¿Cómo de nuevo, profe? Ya, la argumentación secuencial tiene algunas ramitas por ahí. ¿En qué se divide? Argumentación secuencial. Sí. ¿Se acuerda? No sé, profe, no me acuerdo. ¿No se acuerda? No, disculpe. Ya. ¿Quién se acuerda de los que están ahí conectados? La secuencial se divide en... Sofía Vergara, ¿se acuerda? Era ¿Qué era, de profe? la de inductiva y deductiva, eso. Bien, eso era. La secuencial se divide en inductivo y deductivo. Y después explicamos qué es lo que era el inductivo y luego el deductivo. Denzel, ¿cuál era el inductivo? No recuerdo. No recuerdo. Y eso que se los pasé todo el rato Sí, y sí, les sí. dije que yo era así, que era así. El inductivo. Diana, ¿está por ahí? Sí, yo tampoco callo, profe. Ya, tampoco se acuerda. Era cuando intentaban usar el razonamiento, como intentar, ¿cómo se llama? Como atraerlo, ¿no? Ya se está desviando un poquito, se está complicando Lo- lo que es el inductivo. No sé, es que algo que recuerdo es que se me confundieron un poco las cosas. Era dar los dos argumentos y después la tesis al final. Ya, ahí sí, dar argumento y después la tesis. Ese era el inductivo. Y deductivo es al revés. ¿Ya? Al rep. Y es para que quede claro eso, que vuelvo a colocar aquí ahí me perdí, la diapo. Entonces, argumentos y tesis, y el otro era tesis y argumento, ¿ya? Así que eso es lo que vimos hoy día como argumentación secuencial. Y la dialéctica, que en esta ustedes se tienen que centrar para hacer su texto, ¿ya? Un tema, su tesis, contratesis, la demostración donde van todos los argumentos y la conclusión. Por lo tanto, si ustedes hacen un texto de 3 líneas, estaría malo, pésimo, asqueroso, ¿ya? Porque tiene que ser un texto un poquito más largo y que quede demostrado todo lo que está aquí en este pequeño esquema. Sí o sí tiene que tener eso, y más, que yo los compliqué un poquito más, la refutación. Que es la refutación donde se contradice en algunos temas este autor, ¿ya? Así que ahí ustedes les hagan un pantallazo a la actividad para que no se le olvide, porque es difícil hacer un texto así, yo decirle ya, hagan un texto ahora ya, es complicado. Por eso les puse aquí la revisión, que es la próxima clase, ¿ya? Ahí entonces ustedes me fueron dando el resumen de lo que vimos, los tipos de secuencia, refutación, concesión, y por supuesto lo que es un contraargumento, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Puede volver un poco la actividad para sacarle pantallazo? Claro que sí. Ya, ahí la actividad se pueden ir preguntando como compañero, buscar en internet un apoyo, que tampoco es malo, siempre es necesario tener un pequeño respaldo, y por supuesto dudas o preguntas al correo, o si ya terminaron su actividad me la envían, y yo les digo si está bien, está mal, o tienen que complementar en algo, ¿ya? Entonces, como si estuviéramos en clases presenciales, ustedes hacen su trabajo y yo se los reviso y les digo en qué está bien o en qué está mal, ¿ya? Siempre estoy disponible a cualquier trabajo que ustedes envíen, y la idea es decir sí o no a sus textos, que estén bien o que estén mal, ¿ya? Voy a pasar listas, verificando que estén y que no esté alguien anexo, ¿ya? Entonces ustedes me responden si están o no están. María Jesús, ¿sigue por ahí? No, está la María Jesús. Ah, está ahí, ya. Omar no se conectó. Diana, ¿sigue por ahí? Acá presente. Ya. Nicolás no. Valentina. Aquí. Ahí la vale. Micael. Presente. Presente. Antonella. Presente. Muy bien. También Cajas, lo vi que se conectó.
¿Está el Benja? Pachandía. Presente. Ya. William. Presente. Bien. Cristian. Presente. Bien. Marcelo no. Luis no. Sebastián tampoco. Catalina no. Matías, ¿sigue por ahí? Presente, profe. Bien. Lorenzo no se conectó. La Connie. Presente. ¿Está calladita hoy día? Romina no. Sergio. Presente una sola. Darío. Darío. No está, parece. Ya, el Benja no tiene micrófono. Bien. El Edgar. Aquí estoy. Está ahí. Yanna no. Denzel. Aquí estoy, profe. Ahí. Benjamín Rojas. El que fue ocupado su cuenta. Gonzalo. Dígame, profe. Ahí está, ya. Benjamín Rojas. Gonzalo. Presente. Bien. Ah. Huesa no. Paz Vallespir. ¿Está? Dígame, profe. Un poquito de... el micrófono. ¡Tío! Ya. Ahí estaríamos. Y entonces recibo sus actividades. No es con nota, acuérdense, pero siempre es para que ustedes vayan ejercitando. Sí, el Darío ahí quedó presente. Ya, así que estaríamos listos. Terminamos la clase un poquito antes, pese a las circunstancias que tuvimos entre medio. Cualquier duda, reitero, a mi correo y espero su actividad. Ya, así que nos vemos el martes y mañana para los que tienen electivo. ¿Ya? ¿Estaríamos listos? Chao, profe. ¿Ya? Chao, No, profe. Vamos. Chao, profe.